Y tengo en la línea a Rodolfo Echeverría, él fue nuestro embajador en España y le pedimos que conversara esta mañana con nosotros para que comparta con ustedes el legado de Suárez. Embajador, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Leonardo. Pu- Saludos al auditorio. Pues nos da mucho gusto recibirte esta mañana, embajador. A ver, cuéntale al auditorio, ¿qué legado deja Suárez? Mira, Suárez es una figura central en el proceso de la transición española. Es una figura clave, pero no es la única, porque es muy complejo el proceso transicional español. Creo que habría que asociar al nombre de Adolfo Suárez al rey Juan Carlos, Mm, al entonces dirigente comunista Santiago Carrillo, sí. a Manuel Fraga, que provenía del propio franquismo, y a una figura intelectual muy poderosa, que es la de Enrique Tierno Galván. Que el alcalde de Madrid. Él no era alcalde de Madrid todavía, Mm, Tierno era maestro de la Universidad de Salamanca, de la sí, sí, Universidad de Madrid, el viejo profesor lo llamaban, sí. el viejo profesor. Eh, Suárez venía del franquismo, pero de un llamado tardo franquismo, aquel que clasificó Ciriaco Weiman, el tardo franquismo, de los que ya no eran los franquistas tradicionales, pero tampoco eran gente de la izquierda democrática. Él había trabajado, Suárez, con Herrero Tejedor, que era el secretario general del movimiento franquista. Ujú. Muere este Herrero en un accidente de tránsito y entonces queda a la cabeza del movimiento Adolfo Suárez. Joven realmente en ese momento, carismático, tiempo después es director de Televisión Española y pertenece a esa generación que ya no es lo que era, pero que tampoco es lo que va a ser. Es el típico hombre de la transición. Cuando Arias Navarro, el primer presidente después de la muerte de Franco, emite aquel discurso eh, leve, tenuemente aperturista, el que se conoció como el discurso del espíritu del 12 de febrero, se empieza a perfilar la personalidad de Adolfo Suárez como posible presidente del gobierno, y es gracias a una alianza que viene de su juventud con el entonces joven rey Juan Carlos, como se van encaminando sus pasos hacia la presidencia del gobierno. Claro, tiene que contar con la colaboración eficacísima de un eurocomunista, como era entonces Santiago Carrillo, Mm. que entendía que el camino de España iba hacia la democracia, pero tenía que pactarse. Y luego se sube a ese mismo esfuerzo transicional Manuel Fraga y Tierno Galván. Yo creo que Adolfo Suárez es un personaje paradigmático, es un hombre muy eh, flexible, hiper pragmático, Pragmático, sí. muy pragmático. Yo creo que si hubiera sido un hombre muy arraigado en las ideas del franquismo, hubiera sido imposible hablar con él. Ujú. Y entonces él Tierno, Carrillo, Fraga, el propio rey Juan Carlos, van generando la atmósfera que conduce al proceso constituyente de 1978, la constitución vigente hoy, Ujú. que es la que da el banderazo de salida, como tú lo sabes, al proceso de la transición. Ahora, ¿qué le ocurre a Suárez? Como todo hombre de transición, prácticamente queda mal con todos menos con el pueblo. Queda mal con la derecha de la que él proviene, porque la derecha considera que el espíritu de apertura de Suárez y su grupo va demasiado rápido. Y, y queda mal con la izquierda democrática porque piensan que va demasiado lento. Sin embargo, abre las puertas de los pactos de la Moncloa, aquellos pactos que todo el mundo reconoce que son el principio del movimiento de la transición española, ¿no? Sí. Eh, si me permites, yo quisiera hablar un poquitito Sí. acerca de lo que en México se ha considerado un acto
un cierto paralelo entre la transición mexicana y la transición española. Yo creo que no se parecen. Yo creo que la transición española, a través de los pactos de la Moncloa y de la Constitución de 1978, tuvieron que replanteárselo todo. España era un estado unitario, era un estado de religión única, había una compleja y muy presente